el Centro Gabo, la Fundación Gabo, a propósito de lo que ha sido noticia esta semana en el mundo literario, la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos. Buenos días y bienvenido, Orlando. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley, y buenos días a todos los oyentes de Shirley Radio. Por El favor. placer es mío de tener este espacio para hablar de Gabo. No, por favor. Bueno, hablemos de esta obra póstuma. Justo vi que se ha publicado en el marco de sus 97 años, ¿no? Del 97, digamos, cumpleaños que hubiese cumplido. Y bueno, definitivamente es un poco entender si esta eh, obra póstuma nos revela otro rostro de Gabriel García Márquez o más bien es una línea coherente con lo que fue su obra a lo largo de su vida. Yo creo que en agosto nos vemos en su calidad de borrador, Ujú, antes inédito y ya editado, muy bien editado. Es una oportunidad para que los lectores se acerquen a los temas recurrentes del universo de García Márquez, ¿no? García Márquez siempre ha manejado los mismos temas, pero los ha desarrollado de forma distinta en cada obra, ¿no? A él lo rodean y lo obsesionaban la muerte, el amor, la soledad, el poder, la memoria, el ujú. olvido, ¿no? Todos esos temas son recurrentes, repetitivos en las obras, pero no es la soledad nunca será la misma en Cien años de soledad que en El amor en los tiempos del cólera, o la muerte nunca será la misma que en Del amor y otros demonios y en Crónica de una muerte anunciada. Entonces yo creo que en agosto nos vemos, tiene muchos de estos temas, sobre todo el amor, la soledad, la memoria y el olvido, que creo que nos puede dar la posibilidad como lectores de encontrar nuevas sendas de sentido a estos conceptos que siempre obsesionaron al autor. Ahora, ¿en qué momento escribió él esta obra? ¿En qué etapa de su vida? Bueno, García Márquez empezó a concebir la idea de En agosto nos vemos a finales de los 90 del Ujú, siglo anterior, ¿no? Ya en 1997 él había comentado la idea a unos estudiantes de la Universidad de Georgetown en un homenaje que le hicieron eh, para destacar pues toda su trayectoria, pero luego sí se sienta a escribirla y esta es una obra que se escribe en la última etapa de García Márquez. Esto es importante entenderlo ujú. porque la última etapa de García Márquez, que coincide con la de Memoria de mis putas tristes, que fue su última novela hasta entonces publicada, con Vivir para contarla, que son las memorias del escritor, es una etapa donde hay más sobriedad narrativa, donde las historias literarias suelen ser más breves, ¿no? García Márquez para este momento de su vida ya era un hombre envejecido que tenía serios problemas de memoria Ujú. y bueno, ¿no? Eso se nota en sus escritos, ¿no? Se nota en el enfoque de sus historias, es decir, ya son historias más breves, con un lenguaje más sobrio, centrada en pocos personajes y no con ese coro de personajes que nos tenía acostumbrados en novelas como El otoño del patriarca, El amor de Ujú. los tiempos del cólera, Cien años de soledad, donde los personajes secundarios desarrollaban una historia grande. Aquí no, ¿no? Aquí García Márquez pues pareciera que usara todos sus esfuerzos narrativos para concentrarse en un solo personaje y en unos poquitos que lo rodean para darle más sentido, y eso se nota en esta Sí. etapa. Ahora, esta obra, por estas características que me dices, ¿no? Luego tuvo que ser ya, como dices, editada. Esa edición, ¿tuvo, digamos, algún tipo de intervención para completar parte de la historia o personaje o definitivamente es el manuscrito original de Gabriel García Márquez? Es importante entender que el hecho de que sean borradores Ujú, que García Márquez dejó a su muerte y que luego compró el Harry Ramson Center para tener ese archivo personal del escritor allá en la Universidad de Texas en Austin, el hecho de que sean borradores no quiere decir que sea una obra inconclusa en el sentido de que no tiene final, ¿no? ujú, García Márquez le hizo un principio y le hizo un final. Lo que pasa es que en los hábitos de escritura de García Márquez siempre había cierto rigor al formular sus tramas, de tal manera que cuando García Márquez iniciaba una novela, pues el texto definitivo que le terminaban leyendo los lectores en las librerías pues había pasado por una serie de versiones, muchísimas versiones. Si uno se mete en el archivo personal del escritor y ve, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, encontrará que existen más de 10 versiones de Crónica de una ujú. muerte anunciada y hasta la última versión, García Márquez hizo muchos cambios, cambios de nombre de personajes, quitó párrafos, agregó otros, dio giros en las tramas. Entonces,
hay que entender que en agosto nos vemos, no pasó por tantas versiones, si bien quedaron 5 versiones de 5 borradores, que luego su editor, Cristóbal Pera, leyó y fue seleccionando cuáles eran las versiones más coherentes con las intenciones del autor. Esto no quiere decir que se agregó contenido nuevo al libro. Todo lo que está en el libro es estrictamente lo que escribió García Márquez, salvo pequeñas correcciones gramaticales que no me queda duda que Mm, la tendría cualquier otro libro que pase por el filtro de un editor. sí. Una vez que lo lees, sientes que parte, porque entiendo que la protagonista de la historia es una mujer, ¿no? Pero sientes que eh, en el momento en el que fue escrito, estamos hablando que ya en la entrada a madurez, digamos, en la vejez de Gabriel García Márquez, uno puede ver, quizás leerlo a él, los temores, más allá de los, como tú dices, el amor, la nostalgia, la espera, que está también presente siempre en sus obras. Lo pueden leer como una suerte de libro en el que él plasma parte de sus angustias, sus temores. Bueno, la literatura siempre ha sido un misterio en torno a a los misterios creativos. Es decir, los escritores cuando hacen un libro, por lo general, siempre dejan cosas cifradas de su propia existencia, angustias y obsesiones personales. Pero cuando son buenos escritores lo hacen tan bien que es imposible distinguir y decir, oh, sí, mira, esto es estrictamente de García Márquez en su vida real, porque todo está mediado por por ese canal de la imaginación y la invención, ¿no? Imaginar nos permite crear otras cosas distintas a nosotros mismos. No me queda duda que hay unas obsesiones de García Márquez allí en torno a la muerte, Ujú. en torno al amor, en torno a la espera, en torno al viaje, al regreso al Caribe, que la trama es que una mujer llamada Ana Magdalena Bach viaja todos los meses de agosto a una isla del Caribe. Bueno, no me queda duda de que seguramente García Márquez habrá extraído de su memoria, de su propia experiencia, alguna materia prima para construir esos Sí. escenarios y esas situaciones, pero todo transformado y pervertido por por la imaginación literaria. A ver, a él le llega la muerte con la intención de que en algún momento quería publicar esto, o más bien él nunca estuvo convencido de esta novela. Él no quiso publicarla. ¿Por Esta qué? novela García Márquez no la quiso publicar precisamente por lo que contaba ahorita, y es que él sometía a sus borradores a un increíble rigor, y hasta que no encontrara las palabras precisas para expresar la idea que él quería, entonces no lo consideraba como un texto definitivo. Cuando se sienta a terminar en agosto nos vemos, le está fallando la memoria. Hay un libro muy bello que escribió su hijo Rodrigo García, el cineasta Rodrigo García, en donde cuenta estos últimos días de García Márquez y su constante queja sobre la pérdida de la memoria. Decía, yo sin la memoria no puedo trabajar porque la memoria es la materia prima de un escritor. Y claro, eso era completamente cierto porque si uno no se acuerda de cómo se comportan sus personajes, de qué hicieron en determinados capítulos, probablemente abunde la incoherencia en las historias. Entonces García Márquez, para evitar caer en eso, decidió suspender la escritura. De agosto nos vemos sencillamente porque ya no era capaz de sostener el Mm. edificio mental que se necesita para hacer una novela completamente cerrada. Y sin embargo, fíjate que le hizo un principio, le hizo un final, le hizo los capítulos necesarios. Lo que pasa es que no le alcanzó la vida, ni el tiempo, ni la memoria para someterla a esa cantidad de versiones que él consideraba necesarias para llegar a un texto definitivo. El libro se consigue ya desde el punto de vista digital, se puede comprar en versión Kindle. ¿Tienen pensado o la fundación de alguna manera de traer los libros a Venezuela? Bueno, realmente este proceso editorial ya parte de la agencia Balcells que maneja los Ujú. derechos de García Márquez y las editoriales que tengan sus contratos, ¿no? Penguin Random House hizo un lanzamiento mundial masivo en Kindle, por supuesto que se consigue, en las librerías, en Colombia, en cualquier librería se consigue y en el resto del mundo me parece que también. No sé si en Venezuela habrán llegado, pero yo suponía que sí, pero
pero bueno, no, Gabo es tan universal que Sí. tarde o temprano sus libros llegan a todas partes. Bueno, te agradezco mucho, Orlando, que nos hayas hecho un poco también el contexto, más allá de la obra, en las circunstancias en las que se publica, en las que se escribió. Creo que es interesante acercarse a este Gabriel García Márquez, que veremos o leeremos en agosto. Nos vemos. Gracias, Orlando. Orlando No, Oliveros, gracias a por ustedes. favor, escritor, periodista de Cultura de Colombia, editor y productor de contenidos del Centro Gabo, la Fundación de Gabriel García Márquez. 8:51, yo tengo ya